Faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían, no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. En Betania, mientras estaba él, Jesucristo, sentado a la mesa en casa de Simón, llamado leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó ahí el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por mucho dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían a ella con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús, ¿por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando ellos quieran, cuando ustedes quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero, así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Quiero primero que nada darles una muy pequeña bosquejo o unas ideas principales de las cuales se basa este texto y lo vamos a ver muy claramente. Lo tenemos en la pantalla. Este texto se basa en 3 cosas. Las ideas principales de este texto es, primero, el complot que se está armando para matar a Jesús. Eso es lo que vemos al principio y de hecho lo vemos un poco al final. Segundo, la unción que hay en Betania. Como esta mujer le entrega todo su perfume a Jesús. Y la tercera es la traición de Judas. Hay algo importante que aprender, es que todo esto surgió la semana de la pasión del Señor. Entonces vamos al versículo 14, del 1 al 2, dice lo siguiente. Faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Yo creo que si el texto dice que se estaba celebrando la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, necesitamos entender qué son estas 2 fiestas. Primero que todo, la fiesta de la Pascua era la fiesta que conmemoraba cuando los israelitas pudieron salir de Egipto. Recuerden que los israelitas salieron de Egipto cuando llegó la 10ª plaga. La 10ª plaga, ¿cómo funcionaba? Funcionaba de la siguiente manera. El Señor dijo, voy a pasar de frente de todas las casas que hay aquí en Egipto. Y aquellas personas que no tengan pintadas en los dinteles de las puertas con sangre, voy a quitarle la vida a los primogénitos. Debían de comerse un cordero sin mancha, sin defecto,
Por eso es que Jesús no podía haber pecado, porque era este cordero sin mancha y sin defecto. Y se lo tenían que comer todo. Yo no hubiera tenido problema con eso. Si hubiera sido una familia pequeña, se compartiría con la familia pequeña. Y de la sangre del cordero perfecto se pintaban las puertas. Entonces, cuando el ángel del Señor viera la sangre, pasaba de largo y no hería a nadie de muerte. No sé si pueden sacar la parábola. Aquel que tenga y la sangre, aquel que acepte y la sangre haya sido derramada, nunca tendrá muerte. Entonces, mejor leamos lo de la escritura para que quede totalmente claro. Éxodo 12, del 1 al 13, el 23 y el 27. Dice así: en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el mes más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia. Todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o puede ser un cabrito de 1 año sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto a la cabeza, las patas y los intestinos. No deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Pues creo que tenemos el versículo 23. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo. Por esta casa no permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y lo hiera. Vamos a dejarlo hasta ahí. Esa era la celebración de la Pascua. Que las familias se juntaran y que aquellas que tenían fe cuidaran un cordero, lo asaran, lo comieran juntos, se pusieran las sandalias, se arremangaran las ropas, en sentido de que iban a salir muy rápido de Egipto.
Si alguien como Aarón y Moisés llega donde usted y le dice mate un cordero y saque la sangre del cordero y pinte el dintel y la puerta, muchas personas no lo van a hacer porque lo ven innecesario. No tenían fe en lo que se les estaba diciendo y por eso se les quitaba la vida a los primogénitos. Pero aquel que tenía fe y confiaba en lo que se estaba diciendo, se comía el cordero, ponía la sangre y estaba libre y tenía vida. Es exactamente el evangelio. Aquel que tenga como protección la sangre de Jesucristo no morirá, sino que tendrá vida eterna. Pero aquí muchas personas, lastimosamente, somos como los que no tenían fe en Egipto. No entendemos y no nos importa la sangre de Jesús, no nos importa las direcciones que nos da Jesús. Y Jesús lo que quiere es bendecirnos, tanto así que agarró a toda esa gente y la sacó de la esclavitud. Además de hablar de la Pascua, el versículo 1 y 2 habla sobre la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta empezaba, los panes sin levadura, junto con la Pascua y después seguía 7 días más. Había un significado muy importante en la fiesta de los panes sin levadura. Ustedes saben, mucho más que yo tal vez, que la levadura se va haciendo más grande. Puede estar pequeñita, pero se infla. Y entonces había una conexión entre la levadura y el pecado. Había una conexión entre la levadura, como ella se iba inflando, y cómo el pecado y el orgullo de las personas se va inflando. Entonces Dios les dice, no coman panes sin levadura, para que ustedes se acuerden del pecado que está alrededor nuestro y para que nosotros seamos una cultura totalmente diferente a los demás, porque para eso sí hemos sido llamados, para estar apartados en la santidad. Entonces yo tenía un pan pita y me comía el pan pita, ojalá hubiera hummus, de fijo había, y en algún momento yo lo volví a ver y yo decía, este pan no tiene levadura, este pan está apartado, este pan simboliza que yo no me tengo que inflar, que yo no me tengo que hacer más grande, que Dios es el encargado de mi vida. Era una celebración muy importante. Vean lo que dice Juan 6:32. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Jesús de alguna otra manera lo que está diciendo es, recuerden en el desierto quién les dio pan y no tengan la menor duda quién les va a seguir dando el pan del cielo. Entonces estas dos fiestas representaban muchísimo. Representaban la salvación de los que confiaban en la sangre derramada del Cordero y representaban la santidad, que santidad significa estar aparte de los israelitas acerca del pecado, de la cultura en que vivimos. Sería bueno, sería hermoso que cada uno de nosotros tuviéramos una fiesta, una comida de panes sin levadura. Y que comiéramos de ese pan pita y dijéramos, no queremos ser parte de la cultura que reina en estos momentos. Estamos comiendo este pan sin levadura como un símbolo
de que no queremos ser parte de todo el enredo que está sucediendo, de los problemas de la identidad de la gente, de cómo se está destruyendo la familia, sino que queremos ser totalmente diferente. Por eso comemos un pan totalmente diferente. Ahora empezamos con el primer punto, con el complot contra Jesús. Recuerden que querían matar a Jesús en el 14 empieza, dice, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas, qué buena palabra, cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían, no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. ¿Por qué no querían matar a Jesús durante la fiesta? Recuerden que en la fiesta de la Pascua, medio mundo iba al templo. Eran como 1 millón de personas en Jerusalén. Un desmadre. Yo no sé si acampaban o qué era lo que hacían. Pero había seguidores de Jesús. Y entonces, bastantes. Y entonces los sacerdotes y los escribas de los maestros de la ley dijeron, no podemos matarlo así como de una manera abierta, tenemos que hacer alguna artimaña, porque si lo matamos enfrente de la gente se va a amotinar contra nosotros. Entonces esto hay que hacerlo de una manera secreta. ¿Qué nos está diciendo el texto? El texto nos está diciendo, hay gente que está en pro, animando, alentando a Jesús y que Él siguiera adelante. Y hay un montón de otra gente que lo quiere matar, que lo quiere crucificar, porque Él dijo que, y sigue diciendo que es el Mesías. Pero aquí hay algo muy triste. 1 o 2 días después, la mayoría de personas gritaban que lo crucificaran. O sea que cuando Jesús entró el domingo anterior y la gente gritaba, Hosana, y movían sus palmas y era muchísima gente, días después cambió de opinión y empezó a gritar que crucificaran a Cristo. De fijo había presión grupal. Y esto es muy importante para nosotros por 2 cosas. Primero, porque la presión grupal no debe de tener nada que ver con nuestra fe. No nos debería afectar de nada. ¿Con quién quiere estar en buenos términos? ¿Con Cristo o con su compañero de trabajo? Y no solo esto, que la presión grupal nos puede afectar, sino que la fe de estos israelitas se encogía y se hacía grande, se estiraba y se iba para todo lado. ¿Tuvieron fe en algún momento? O no sé si fe, porque la fe es la garantía de lo que no se ve, la esperanza de lo que se espera, algo así, o al revés. La garantía de lo que no se ve y la esperanza de lo que se espera. Creo que entonces no tenían fe, pero creían que estaban en el lado de Jesús y querían estar en ese lado, pero rapidito se les pasó, como la parábola de la semilla. Hay una semilla que cae y que parece que va creciendo, pero por un momento se muere. Y yo necesito que cada uno de nosotros el día de hoy medite en qué clase de terreno cayó la semilla y si está brotando y está creciendo en nosotros, o nuestra fe es tan fluctuante como la de estas personas.
¿verdad? Es fácil, tiene mucho sentido. Yo vengo a esta iglesia como hace 17 años y sirvo en esta iglesia hace 14. Cumplí el otro día años con Luciana de matrimonio, hace como 3 o 4 días, y yo empecé a trabajar una semana antes aquí. Ahora necesitamos ver el versículo 10 para contar acerca de algo destacado en la devoción del punto 2. Ya vimos el punto 1, que era el complot para matar a Jesús, y ahora vamos a ver el punto 2, que es la unción que pasa en Betania. Hay una gran devoción. Léanlo conmigo en el versículo 3. En Betania, sabemos que Betania quedaba muy poco, si recuerdo bien, a 1 kilómetro de Jerusalén. De Betania se podía ver el Monte de los Olivos, y ahí vivían los compinches, los más amigos de Jesús. Las hermanas Marta y María y famoso Lázaro. Y Jesús ahí está en Betania, sentado a la mesa. Recuerden que cuando en la Biblia se llama sentado a la mesa, no es sentado en un sillón o una silla, es estar acostado de alguna manera y estar compartiendo con las demás personas. Entonces Jesús estaba sentado ahí, y Jesús entonces estaba teniendo una conversación y una fiesta con todos los demás. Y sucede algo insólito, sucede algo increíble. Cuando estaban allí, entra una mujer, puede ser que haya sido María, la hermana Marta, y entra una mujer, no le importa lo que está pasando, ojo esto, no le importa lo que la gente vaya a creer, y se acerca y le riega a Jesús el perfume más caro que pueda existir. Chanel 0, ¿cómo es? 07 no tiene nada que ver con esto. Esto era tan costoso que una familia entera podía vivir durante 1 año con solo vender este perfume. Y dice la palabra de Dios que ella llegó ahí a donde estaban y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Es un acto de devoción increíble, y creo que puse, no sé si está en la pantalla, pero si no está en la pantalla le cuento qué es devoción. Es amor, es veneración a una práctica piadosa, no obligatoria. Lo que hace esta mujer con Jesús, nadie se lo pidió, pero ella quería adorar y darle un regalo a su Mesías. Entonces, cuando tenemos devoción por Dios, no es porque tengamos que hacerlo, no es porque estamos forzados, es porque nos nace del corazón. Y eso es lo que estaba sucediendo con esta mujer. Esta mujer le nació del corazón darle devoción a Cristo en ese momento, y darle una devoción totalmente radical. Esa mujer le estaba diciendo a Cristo, sin decirlo, pero haciéndolo: Cristo, tú eres lo más importante que yo tengo. Ni siquiera este nardo puro que es como lo que tengo para el futuro. No me importa el futuro, me importa usted. Aunque Jesús nos ayuda en el futuro. Pero ella dijo: quiero expresarle a Cristo todo mi amor.
Y de esta manera Él va a entender cuánto lo amo. Ella quería adorar al Mesías. Y esto me puso a pensar mucho, así como en mi intimidad con el Mesías, con Jesús. Y ayer contaba que una de las cosas que pensé es en mi diezmo. Yo diezmo aquí en la iglesia, pero diezmo con un cobro automático. ¿Saben qué es un cobro automático? Bastante fácil. Entonces, inmediatamente todos los meses se quita la parte del diezmo e ingresa a casa 242. Pero yo no lo estoy viendo. ¿Verdad? Es diferente, ya en los peces casi que no echamos plata, pero como que es chiva echar plata en el pez, uno lo está viendo y mete la mano. Como que no es tan íntimo que haya un cobro automático, porque no hay como ese momento de devoción, ese momento de que yo no tengo por qué hacer esto, pero lo hago por amor de Dios. No estoy diciendo que yo voy a quitar mi cobro automático. No estoy diciendo que quiten su cobro automático. Estoy diciendo que se aseguren que esto no sea un ciclo cualquiera. Y que cada mes, cada semana, cada día de sus vidas, ustedes no caigan, y yo tampoco, en un simple ciclo, algo sin valor o vacío que le damos al Señor. La Biblia nos dice que Jesús estaba en la mesa, reclinado por supuesto. El anfitrión de esta fiesta era Simón el ex leproso. Rodri, ¿cómo sabe que era el ex leproso? Si tuviera lepra no podría estar celebrando la fiesta con ellos. Entonces posiblemente este era un hombre que Jesús había sanado, y entonces este hombre llama a hacer una fiesta y invita a Jesús y a sus mejores amigos. Marcos no identifica quién es la mujer, por lo tanto hay opciones en este caso, pero Juan 12 del 1 al 8 nos da ciertas ideas. Quiero que vean cómo Juan habla del mismo evento que estamos hablando. Y si nos echáramos para atrás en Lucas, en Marcos, en Mateo, vamos a ver muchas historias paralelas. ¿Por qué? Porque si alguno de ustedes sale de aquí y alguien le pregunta de qué fue el sermón, espero que se acuerde, usted va a decir muchas cosas y el otro del lado va a decir muchas cosas que van a ser como muy parecidas. A algunos les gustó más un ejemplo que a otro. Entonces alguien va a decir un ejemplo y el otro dijo, no, es que esto fue lo que dijo, no, esto fue lo que dijo. Pero se dice lo principal, y eso es lo hermoso de los evangelios. Se escribieron entre años de diferencia y se hace y se habla de lo mismo. Entonces vean lo que dice Juan 12, del 1 al 8. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. María tomó entonces, aquí dice que fue María, no sabemos si es exactamente la hermana de Marta, pero creo que es obvio. Tomó entonces como medio litro de nardo puro. Imagínense un litro de coca, ¿verdad? Así de este tamaño. Tomó medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús. Aquí dice sobre los pies, en Marcos dice sobre la cabeza. Secándole los pies con sus cabellos. Y la casa se llenó de una fragancia
del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos que más lo traicionaría, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los demás, a los pobres? ¿Desde cuándo Judas tan interesado, ¿verdad?, en que se repartieran las cosas? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y tenía a su cargo la bolsa del dinero. Él era el tesorero de Jesús y de los 12. Y Jesús les dice a todos los que la están criticando: déjenla en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces, imagínense entrar o estar cerca de esa casa y sentir una fragancia fuertísima. Sentir, oler a través de todos nuestros sentidos algo tan poderoso. Y de hecho dice que ella había guardado eso para ungir al Señor. No sé si ella sabía que lo había guardado todos los años para ungir al Señor o se dio cuenta ahí, pero ella sabía que Jesús iba a morir, y cuando alguien iba a morir o ya estaba muerto, se le regaba aceite y perfume como parte de la tradición. Entonces esta mujer esto es lo que hace, con un frasco de alabastro lleno de perfume. En el Cantar de los Cantares, libro del Antiguo Testamento, el perfume tenía un significado muy profundo. Significaba amor fiel, un amor puro y sin medida entre la esposa y el esposo. Entonces eso lo sabía todo el mundo. Entonces de alguna otra manera, todos los que estaban ahí y María sabían que lo que le estaba diciendo, el mensaje que le estaban dando a Jesús, es que él era puro y que lo que lo amaban sin medida. María pudo haberle dicho un montón de cosas lindas a Jesús, que de hecho se las dice, pero ella quería expresar de una manera muy tangible lo importante que era Jesús para ella. Con tal de adorar a Jesús, estoy dispuesto a perderlo todo, estaba diciendo ella. Las ganas de darle a Jesús un tesoro la llevó a despreocuparse de la opinión de los demás en cuanto a este hecho. Imagínense entrar a la casa de alguien, arrodillarse, quebrar un frasco y echarle perfume. Algunos dicen que fue el pie, algunos dicen que su cabeza, enfrente de todo el mundo. Secar el perfume con sus cabellos o secar los pies con algún manto. Pero a ella no le importaba esto, a ella solo le importaba lo que Jesús pensara de ella y que Jesús recibiera su oración. Yo quisiera ser como María. Los pescadores dejaron todo por Jesús. El Bautista dejó todo por Jesús. No se pierdan esto. El Padre envió al Hijo, el único hijo que tenía. O sea, ¿qué nos podemos dar como idea? Cuando le damos a Jesús todo lo que tenemos,
realmente es cuando le demostramos cuánto lo amamos. Cuando todas las puertas de nuestras casas están abiertas para que Jesús entre, más bien es cuando le demostramos que lo amamos. ¿Y cómo le demostramos que los amamos? Siendo obedientes. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Era impactante esta situación porque dicen que cuando era un perfume tan fuerte y tan increíble se rompía, había que tirarlo al piso para que se rompiera. Entonces imagínense qué impactante fue todo esto. María agarró el frasco y ¡plá! Lo rompió. Todos los que estaban en la casa se dieron cuenta y de repente empezaron a oler. Seguro pensaban, esta mujer está loca, no se está dando cuenta que está sirviendo un perfume, el cual era la herencia, era todo lo que ella tenía. Jesús entiende que es una unción para su sepultura. Vean el versículo 8. Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. A veces nosotros hacemos cosas para Dios que ni siquiera estamos sabiendo que las estamos haciendo. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento se le llevaba a los sacerdotes los primeros frutos, lo mejor de lo mejor. María quería llevarle, y lo estaba haciendo, los primeros frutos, lo mejor de lo mejor que ella tenía. La pregunta para Rodrigo y la pregunta para Casa 242 es: ¿le estoy dando yo lo mejor al Señor? ¿O le estoy dando migajas? ¿Le estoy dando 15 minutos al día? ¿O no le estoy dando nada? Y no se sienta apachurrado. Siéntase animado de que puede tener la oportunidad de corresponder al Señor con todo su amor. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Cristo murió para que todos los que creían en Él no mueran. No era así. Cristo murió para que todos los que creyeran en Él ya no vivieran para sí mismos, sino vivieran para Él. Me estoy adelantando un poquito, pero es la misma situación. Cristo ha restaurado la vida de toda esta familia. Cristo ha restaurado la vida de muchos de nosotros y nos dio vida eterna, nos dio una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, fueron hechas nuevas. Y dice: Cristo murió para que aquellos que viven no vivan para sí mismos, ahora vivan para Dios. Ahora, en el versículo 7 se nos aclara algo que tal vez siempre había sido complicado para nosotros. Dice: a los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Principio de hermenéutica: la Biblia se explica y se entiende con la Biblia. Si hay algo, si hay un versículo, un pasaje que nos deja pasmados, debemos de entender toda la cosmovisión de la Biblia para entender ese pasaje. Jesús amaba a los pobres,
los amaba muchísimo, los ayudaba, los bendecía, les regalaba cosas. Entonces Jesús aquí no puede estar diciendo que nadie quiera a los pobres, lo está diciendo. Pero lo que está diciendo Jesús es que más bien la pobreza es el resultado de la falta del reino de Dios. La pobreza es un síntoma, un problema mucho más grande del que todos tenemos. Ustedes y yo conocemos personas, bueno, no sé si ustedes y no sé si yo, pero conocemos personas con mucho dinero, con mucha capacidad, muy inteligentes, pero que están pobres sin Jesús. Déjenlos, a ellos siempre los tendrán, pero yo he venido para darles vida a ellos. Eso era lo que está diciendo Jesús, con que a los pobres siempre los tendrán. Pero yo he traído un mensaje que los pobres de espíritu recibirán. Es lindo el versículo 9 donde dice que lo que está haciendo María se recordaría y se proclamaría para siempre. Hoy nosotros en el 2024 lo estamos haciendo. Y es interesante que no se da el nombre en el libro de Marcos de quién lo está haciendo. Porque no se trataba de quién lo hizo, se trataba de a quién se lo hacía. A Jesús es el que se llevaba toda la gloria. Entonces el primer punto era el complot para matar a Jesús. El segundo punto era ungir a Cristo porque ya venía su muerte. Y ahora volvemos un poquito al primer punto donde está el tema del complot a Jesús. No sé cómo fue, pero Judas encontró una ventana, encontró un momento donde podía entregar a Jesús, se fue rápido. La palabra dice que fueron 30 monedas de plata en lo que acordaron y les dijo dónde estaba y que lo fueran a atrapar. Este era el momento. Judas traicionó al Señor como nosotros lo hemos traicionado. Y hay que tener mucho cuidado, porque nuestro corazón es engañoso. Vean lo que dice Hebreos 3, del 12 al 15. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure hoy, 27, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el final. Firme el fin, la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Él está hablando de lo que sucedió en el desierto. Aquí nos trajeron y aquí nos vamos a morir de hambre. Moisés, yo no sé para qué nos trajiste aquí si estuviéramos bien en Egipto. Qué mala memoria. Qué corazón más endurecido. Por dicha ninguno de nosotros nos pasa eso, ¿verdad? Corazón endurecido. ¿Y para qué? ¿Para qué me dieron esto? Y no lo necesito. Y aquí lo tiene mejor. Se endurece el corazón. Y dice la palabra de Dios, mientras sea el día de hoy, oigan su voz. Y dejen que su voz haga algo en su corazón. Y es increíble porque también hay un tema muy importante de comunidad.
no endurezcan su corazón y dejen, y más bien anímense unos a otros. ¿Cómo no se endurece mi corazón teniendo mi intimidad con el Señor y estando celebrando el día del Señor con demás personas? Lo que pasa es que muchos de nosotros salimos corriendo rapidísimo de aquí, pero el ánimo, el amor que puede darse entre nosotros, de conocer a alguien, de compartir un testimonio con alguien, de tichinear al chiquito de alguien, es algo muy importante. Entonces dice, no dejen que su corazón se endurezca. Si ustedes escuchan esto hoy, recíbanlo y anímense, estén en comunidad para que llegue y estén fuertes el día que Jesús los llame. Podemos sacar la conclusión de que Judas entregó al Señor por avaricia, quería más y más. Y yo me pregunto, ¿será que yo a veces me alejo del Señor porque quiero más y más? Y a veces me da pena con Él, entonces me hago loco. A muchos de nosotros a veces pecamos sabiendo que vamos a pecar, lo hacemos intencionalmente. Y después pasamos tiempo, días y semanas hechos leña, con vergüenza. Y nos alejamos del Señor por un rato. Dichoso aquel que no practica el pecado, sino que cae en pecado y se vuelve a parar y recibe la gracia de Dios. Hay otra razón por la cual Judas entregó a Jesús. Esta es más interesante. Dicen que Judas entregó a Jesús como para que Jesús se volviera amigo de la parte política y que con su poder y su influencia Israel aplastara o terminara su relación con los romanos que los tenían apachurrados. Yo no sé cómo Judas pensaba que esto iba a lograrse, pero Judas, dicen algunos, que esto era lo que quería, que Jesús se volviera un celote. Los celotes eran los que querían estar sobre los romanos y quitarlos de ahí con toda fuerza. Entonces Judas dijo, el Señor es todopoderoso, lo he visto por 3 años. Si lo meten a la cárcel, tal vez lo vean y tal vez Él se manifieste o algo así. Entonces, cuando se manifieste o algo así, los romanos van a decir, aquí está, los judíos van a decir, los judíos celotes van a decir, este va con nosotros porque este puede cambiar los asuntos con nosotros. Esto era parte del plan. Supongo que Judas estaba pensando en lo que dice Romanos 8. Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Y ayer yo hice un alto en ese sentido. Para mí los últimos 2 meses han sido muy fuertes porque ha habido mucha enfermedad. Ha habido enfermedad, sobre todo, gente sin trabajo y muertes de ciertas personas de la congregación. Y se arma un enredo, ¿verdad? ¿Por qué Jesús permite esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué estoy sufriendo de esta manera? Y entonces se nos arma un colocho mental y un colocho sentimental y emocional y espiritual. Y la única manera de descolochar, ¿entendieron? Sí. Ese enredo es sabiendo que no voy a saber.
y que Dios dispone todas las cosas para bien del que lo ama. No entiendo, me falta fe, Señor, dame por favor la fe. Yo no entiendo por qué el Señor a mí me ha pasado por una prueba como de 3 años y medio tan fuerte, tan directa. Yo no acostumbro a ser malcriado con el Señor, nunca le he reclamado, no estoy jugando de vivo, simplemente les estoy contando una parte de mi corazón. Hay unas partes que Él siempre las ha hecho y están mal. Pero yo nunca le he dicho al Señor, Señor, pero ¿cómo es posible? ¿Qué te pasa? Sino como que he entendido que los caminos del Señor son más altos que los míos. Entonces como que Él está haciendo algo por medio de esta prueba tan rara, por este colocho tan raro. Y ustedes tienen un colocho en estos momentos, ustedes tienen pruebas en estos momentos, ustedes están pasando por el fuego en estos momentos. Pero dice Isaías que los que pasarán por los ríos no se ahogarán y los que pasarán por el fuego no se quemarán. Entonces no pretendan entender el colocho, simplemente amárrese de Jesús y no se preocupe por entenderlo, preocúpese por estar consciente de que Jesús no lo va a dejar. Dios va a disponer lo que está pasando a usted para bien. Y les voy a decir una cosa, muchos de ustedes, al igual que yo, le pidieron a Jesús que sucediera lo que está sucediendo. Yo he estado sentado en esa mesa, yo he estado sentado en mi mecedora, yo he estado arrodillado en mi cama y yo le he dicho al Señor, Señor, cámbiame. Señor, quiero ser más como tú. Y la única manera en que el Señor nos puede cambiar es pasándonos por el fuego. Entonces tenga cuidado con sus peticiones. El Señor se las toma en serio. Y como dice Pedro, pasaremos por el fuego y se va a derretir todo nuestro pecado y estaremos, como dicen ahora, estaremos ahora limpios. Termino con una historia. Hay un señor que se llamaba Norman MacLean y en su autobiografía habla de los domingos que él tenía. El señor MacLean era pastor y el señor MacLean tenía varios hijos. Es muy común todavía que las iglesias se reúnan en la mañana, como digamos el día de hoy, a esta hora, y que se reúnan en la tarde. De hecho, a mí me encantaría hacer eso. Un día deberíamos hacer un censo. Estoy hablando en serio. Porque es el día del Señor, entonces es solo estar alrededor de Él, es venir aquí y adorarlo, es ir a almorzar juntos como comunidad y adorarlo, y es después ir en la tarde, en la noche y recibir más enseñanza y adorarlo. Pues resulta que esto era lo que pasaba con ellos, pero desde el primer servicio, cuando se acababa, hasta la tarde, donde empezaba el otro, MacLean le pedía a sus hijos que estudiaran el catecismo de Westminster. No es tan complicado como suena. En Inglaterra hay una capilla que se llama la capilla de Westminster. Y es un lugar muy importante en Europa, en Londres. Entonces ahí los pastores, los ancianos escribieron un catecismo. ¿Qué es un catecismo? Simplemente un documento donde se hacen preguntas y respuestas. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Estos son los 10 mandamientos. Y entonces en algún momento estos chiquillos tenían que encontrar el momento del día donde leer el catecismo y aprenderlo, inclusive memorizarlo. Y entonces el papá en algún momento del día
los llamaba a los tres. Y ellos al principio, ya después de los tiempos, no se ponían nerviosos. Y les preguntaba, ¿cuál es el punto número 1 en el catecismo de Westminster? Y todos contestaban, el propósito mayor del ser humano es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Yo creo que María tenía la intención de conocer más al Señor, de glorificarlo y disfrutarlo. Y eso es a lo que Dios nos está invitando el día de hoy, a glorificarlo con nuestras vidas y a disfrutarlo. Como dice Marco, 1 Corintios 10:31, ya sea que coman, ya sea que beban, todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor.